mi nombre es Raquel, tengo 37 años, y hasta hace unos meses, vivía en una de las colonias más tranquilas de Guadalupe, Nuevo León, un lugar donde las casas son tan cercanas como las relaciones entre vecinos. Nunca pensé que mi vida daría un giro tan dramático, mucho menos por algo que yo misma provocó. Pero así fue. Tomé una decisión por rabia y dolor, y esa decisión destruyó todo lo que conocía. Hace 5 años me mudé a esta colonia después de mi divorcio. Mi ex esposo, Andrés, y yo habíamos terminado en términos complicados. Aunque nunca encontré pruebas definitivas, estaba convencida de que me había engañado. Esa herida me seguía pesando cuando conocí a Claudia, mi vecina de al lado. Desde el primer momento, nos hicimos amigas. Claudia era todo lo que yo necesitaba en ese momento, cálida, amable y comprensiva. Era madre de 2 niños y estaba casada con Jorge, un hombre tranquilo y educado que siempre parecía muy enamorado de ella. Claudia me ayudó mucho en mi proceso de separación. Siempre estaba dispuesta a escucharme y darme consejos. Solíamos pasar horas platicando en su jardín mientras los niños jugaban. Incluso llegué a sentir que había encontrado una hermana en ella. Por eso, nunca dudé en confiarle mis miedos, mis inseguridades y, sobre todo, mi sospecha de que Andrés me había engañado. Todo cambió hace poco más de un año, cuando mi exmarido comenzó a visitar la colonia para ver a un amigo que vivía cerca. Al principio, no pensé mucho en eso. Guadalupe no es tan grande, y la probabilidad de encontrarnos era alta. Pero después de un tiempo, empecé a notar cosas que me inquietaban. Por ejemplo, veía a Claudia más arreglada cuando Andrés estaba cerca. También noté que coincidían en horarios cuando salían a caminar por el parque cercano. La paranoia empezó a crecer en mi mente. Un día, mientras estábamos platicando, noté que Claudia recibió un mensaje en su celular y lo miró con una sonrisa que no me gustó. No sé qué fue exactamente, pero algo en su expresión me pareció sospechoso. Esa noche, no pude dormir. Mi mente estaba llena de ideas, de imágenes de Andrés y Claudia juntos. Como no lo vi antes, pensaba. Claro que se conocen, y seguro que ella fue la razón por la que me dejó. No tenía pruebas, pero mi imaginación comenzó a crear escenarios. Claudia, mi amiga, mi confidente, mi vecina, se había convertido en mi enemiga. Sentí una rabia que nunca había experimentado antes. No solo contra Andrés, sino contra ella. Y esa rabia me llevó a cometer el error más grande de mi vida. Fue durante una de las reuniones vecinales que Jorge, el esposo de Claudia, comenzó a hablar más conmigo. Era un hombre amable, siempre respetuoso, pero esa noche noté algo diferente. Me prestaba más atención de lo habitual, y yo, aún cegada por la idea de vengarme, decidí aprovechar la oportunidad. Jorge, siempre tan atento. Claudia tiene mucha suerte de tenerte, le dije, con un tono que sabía que no era inocente. Él sonó, un poco incómodo, pero no apartó la mirada. Esa reacción me dio más confianza. Durante semanas, busqué maneras de coincidir con él. Le ofrecía ayuda con pequeños favores, lo elogiaba cada vez que podía, y poco a poco, sentía que algo empezaba a cambiar en su comportamiento. Yo sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero la rabia seguía nublando mi juicio. Una noche, cuando Claudia había salido con los niños a visitar a su madre, vi a Jorge afuera de su casa trabajando en su auto. Me acerqué con la excusa de ofrecerle un café, y esa conversación casual se convirtió en algo más. Nos besamos. Fue rápido, intenso, y en ese momento sentí una mezcla de adrenalina y culpa que me dejó sin aliento. Después de ese beso, las cosas se volvieron más complicadas. Jorge comenzó a buscarme. Me enviaba mensajes, me llamaba, y aunque yo sabía que debía detenerlo, no podía. Una parte de mí disfrutaba del poder que sentía al pensar que estaba lastimando a Claudia de la misma manera en que creía que ella me había lastimado. Era una venganza, o al menos eso creía. Durante meses, Jorge y yo nos vimos en secreto. No pasó mucho tiempo antes de que Claudia comenzara a sospechar. No sabía exactamente qué, pero su actitud hacia mí cambió. Ya no era la misma amiga cercana. Sus plásticas se volvieron más cortas, más frías. Una tarde, mientras tomábamos café, me miró directamente a los ojos y me dijo: Raquel,
¿Hay algo que necesitas contarme? Sentí como mi corazón se detenía. Pero negué con la cabeza y fingí estar ofendida por la insinuación. Claro que no, Claudia. ¿Por qué dices eso? Ella no insistió, pero algo en su mirada me decía que no estaba convencida. Sabía que estaba jugando con fuego. Todo explotó una noche cuando Jorge y yo estábamos juntos en mi casa. Pensábamos que Claudia estaba trabajando, pero llegó antes de lo esperado. Nos descubrimos. La imagen de Claudia parada en mi sala, con lágrimas en los ojos y una mezcla de rabia y dolor en su rostro, es algo que nunca olvidaré. ¿Cómo pudiste, Raquel? Me gritó, su voz quebrada por la traición. No supe qué respondedor. Jorge intentó calmarla, pero ella lo apartó con un empujón. En ese momento, entendí lo que había hecho. Había traicionado no solo a Claudia, sino también a mí misma. Mi venganza, basada en una suposición, me había llevado a destruir una amistad que significaba mucho más de lo que me había permitido ver. Tú eras mi amiga. Te confié todo. ¿Y así me pagas? Me dijo antes de salir de mi casa. Esa noche, Claudia se llevó a los niños y se fue. Jorge trató de buscarla, pero ella no quiso escucharla. Mi culpa y mi vergüenza eran insoportables. Quise explicarle, disculparme, pero sabía que no había nada que pudiera decir para arreglar el daño que había causado. Días después, descubre la verdad. Una vecina me contó que Andrés, mi ex esposo, nunca tuvo contacto con Claudia. Todo había estado en mi mente. Esa idea, esa sospecha que había alimentado por tanto tiempo, era solo eso, una mentira que yo misma había creado. Y por esa mentira, había destruido todo. Hoy, vivo con las consecuencias de mis decisiones. Perdí a Claudia, a Jorge y a mí misma. Me mudé de la colonia porque no podía soportar las miradas de los vecinos, las habladurías, el juicio. Pero lo peor de todo es que no puedo perdonarme por haber traicionado a la única persona que realmente me había tendido la mano cuando más lo necesitaba. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte a nuestro canal y compartir tus experiencias. Porque en la vida, las decisiones impulsadas por el dolor pueden destruir más de lo que imaginamos.